Hola a todos y a todas. En la clase de hoy vamos a trabajar el tema de encuesta, que es parte de la unidad 5 del programa de la materia. En este sentido, es importante destacar que la encuesta está enmarcada en una metodología cuantitativa y se constituye como una técnica de recolección de datos a través de su herramienta principal, que es un cuestionario estandarizado. Esta técnica nos permite recolectar datos sobre actitudes, creencias y opiniones de individuos estudiados e indagar sobre múltiples temas. Su ventaja radica fundamentalmente en su adecuación para relevar muchas propiedades referidas a muchos individuos. Nos interesa contarles, si bien brevemente y para ampliar este tema que son los antecedentes históricos, pueden consultar en la bibliografía que tienen en el programa. Esta técnica de recolección de datos puede rastrearse desde el siglo XIX fundamentalmente, aunque sus aplicaciones modernas se basan en la teoría estadística y en las técnicas de muestreo del siglo XX. Josh Gallup y Paul Lazarsfeld han sido pioneros en este sentido de la utilización de esta técnica. En el ámbito de la investigación académica, el desarrollo de la técnica de la encuesta data de los años 40, sobre todo en lo que era la psicología social, la sociología o los estudios de comunicación, y en los 60 tuvo su auge al convertirse en una de las técnicas más potentes para establecer predicciones basadas en datos empíricos. Es decir, que pequeñas muestras correctamente seleccionadas podían proporcionar algún grado de representatividad respecto a actitudes, opiniones, comportamientos de grandes poblaciones. Recordemos lo que se trabajó en la clase sobre muestreo y la diferencia que hay entre universo población y una muestra o un subconjunto de esa población. Por lo tanto, la encuesta se realiza generalmente sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población. García Ferrando, que es un autor que ustedes tienen a disposición en la bibliografía, nos muestra que actualmente algunos de los temas con los que se han organizado y se organizan las encuestas están constituidas por grupos y organizaciones, cultura y socialización, estructura social, economía, política, ambiente, entre otros. Probablemente, para nosotros, el ejemplo más claro y cercano a nuestra disciplina lo constituyen los sondeos o las encuestas preelectorales, donde los resultados son confirmados con los comicios. Ahora bien, para abordar la clasificación de acuerdo al grado de estructuración del cuestionario, debemos explicar primero qué es el cuestionario. El mismo es la herramienta, como dijimos, de recolección propia de la técnica de encuesta, y el cual no es simplemente el diseño de una lista de preguntas, sino que debe conservar una lógica y una coherencia. García Ferrando expresa que el cuestionario tiene una doble función. Por un lado, coloca a todos los entrevistados en la misma situación, y por el otro, asegura mediante anotaciones simples el examen y la comparabilidad de respuestas. En este sentido, existen ciertos lineamientos. En primer lugar, el cuestionario debe tener una introducción apropiada. Además, la transición entre los temas debe ser fácil para el entrevistado. Y finalmente, debe tener una adecuada conclusión la entrevista. Usualmente, para impedir que las preguntas iniciales condicionen o sesguen las respuestas subsiguientes, se suele comenzar con lo más general y fácil de responder. No obstante, esta no es una regla general y pueden existir situaciones donde se requiera invertir esta lógica. Y en ciertas ocasiones, y con motivo de probar el cuestionario, se realiza lo que se conoce como pretest, el cual supone una encuesta en miniatura y se busca ver hasta qué punto el cuestionario responde correctamente a lo que se espera. Las encuestas entonces pueden ser clasificadas según determinados elementos, que son en relación a su abordaje, en relación al número de participantes y en relación al grado de estructuración del cuestionario. Según su abordaje, las encuestas pueden ser clasificadas entre aquellas con participación del encuestador
o aquellas sin participación del encuestador o llamadas autoadministradas. Las primeras pueden ser cara a cara o telefónicas. Dentro de las cara a cara, la presencia del encuestador tiene la ventaja que permite aclarar dudas, mostrar materiales, testear productos. Si estas son domiciliarias, generalmente presentan un cuestionario un poquito más largo porque las condiciones son más confortables que si se realiza la encuesta en la vía pública. Para Marradi y Argenti es muy importante en estos casos considerar dónde vamos a abordar al encuestado, porque esa situación va a condicionar las respuestas y su disponibilidad para responder, si está apurado, si está paseando, si está trabajando. Y su principal desventaja, en realidad, de acuerdo a los autores, es el mayor costo en términos de contratación de encuestadores y procesamiento de datos. En el caso de las telefónicas, si bien teniendo en cuenta que hay cada vez menos líneas de telefonía fija en los hogares y por lo tanto se utiliza menos, suele implementarse cuando se ponen en acción una tecnología especial que permite tanto el marcado automático de números al azar como la facilitación en el procesamiento de datos. Y entre las ventajas que presenta suelen tener un costo menor que aquellas cara a cara. Y por el lado de las encuestas autoadministradas, es decir, las que no participan encuestadores, sino que aquí se provee el cuestionario directamente a los encuestados, debemos atender que la redacción del mismo en este sentido debe ser clara, entendible y en general corta en extensión. Si bien presenta menores costes económicos que la alternativa de cuando está presente el encuestador, suele tener una alta tasa de no respuesta, por lo que se sugiere considerar de manera muy detallada la selección y el tamaño de la muestra. Acá como ejemplo cercano podemos pensar en los cuestionarios que se utilizan de Google Form y que la mayoría podemos haber recibido por mail o a través de alguna plataforma determinada. En relación a la clasificación según el número de participantes, las mismas pueden ser individuales, grupales o de discusión de grupo. Y esta última también suele ser considerada como un subtipo de las grupales. García Ferrando explica que las mismas, hay un grupo de 5 a 10 personas que discuten sobre un determinado tema establecido por el entrevistador. Siguiendo con las encuestas y su clasificación, si seguimos el criterio del grado de estructuración del cuestionario, vamos a encontrar 3 categorías. Estructurados, semiestructurados o no estructurados. En el caso de los estructurados, acá predominan las preguntas cerradas, es decir, aquellas que tienen un menú cerrado de respuestas y el encuestado elige entre un listado de alternativas que se le presentan. Por ejemplo, la pregunta puede ser ¿a qué grado de educación formal ha alcanzado? Y el encuestado debe elegir entre determinadas opciones, primario, secundario, universitario, terciario, posgrado. Y asimismo suelen incluirse la opción de otros o ninguna de las anteriores para poder cubrir las diversas posibilidades. En el caso de los semiestructurados, acá se incorporan preguntas abiertas. Entonces el encuestado tiene alguna libertad para elaborar sus respuestas con sus propias palabras. Y a diferencia de la modalidad anterior, el investigador busca explorar y recolectar información que le es desconocida, por eso admite algunas preguntas abiertas. De esta manera, no solamente busca responder un supuesto hipotético deductivo como en el caso anterior. Aquí, en el procesamiento de datos, debemos establecer y elaborar una clasificación de las respuestas a cada pregunta abierta, porque como no tienen las respuestas preestablecidas y se le deja cierta libertad al encuestado, debemos asignarle algún tipo de código a las respuestas a medida que van apareciendo algún tipo de, a lo mejor, palabras claves. Entonces, si la pregunta fuera, ¿qué entiende usted? ¿Es una persona prointegracionista? Y aparecerían respuestas como, por ejemplo, una persona que defiende la conformación de bloques regionales. Entonces, ante la aparición de bloques regionales asignaríamos un código. Si apareciera la palabra antiaislacionismo, otro código. Si apareciera cooperación, otro código, y así sucesivamente para poder sistematizar los datos obtenidos. Y finalmente, en el caso del cuestionario no estructurado, acá
casi todas las preguntas son abiertas. Y acá en este caso estamos ante la presencia, dicen los autores, de una entrevista. Y en este caso va a tener particularidades propias. Uno de los primeros elementos identificados por García Ferrando en relación a las encuestas se vincula a la distinción trazada entre preguntas sobre hechos y preguntas subjetivas. Las preguntas sobre hechos se suelen utilizar para obtener información comprobable sobre el entrevistado. Dentro de las mismas podemos encontrar el nivel de ingresos, edad, nivel de estudios. Y por su parte, las preguntas sobre aspectos subjetivos tienen más que ver con opiniones, intenciones, valores, juicios, etc. García Ferrando advierte que, aunque esto parezca un elemento básico, en ocasiones resulta difícil de diferenciar entre ambos tipos de preguntas. Y así, en general, los autores sugieren que las primeras preguntas no sean demasiado intrusivas para que provoquen el rechazo del encuestado. Además, que las preguntas que exigen mayor compromiso deben ubicarse en el centro del cuestionario y terminar con preguntas más sencillas, más fáciles, que den lugar a la despedida del encuestador o de la encuesta misma con facilidad. Y en relación a la duración de la misma, no debe ser muy excesiva a los efectos de no perder la atención de los encuestados. Y se recomienda dividir el cuestionario en secciones temáticas, por lo que se busca agotar un tema antes de pasar a otro. Otra consideración importante para elaborar un cuestionario es tener presente que las preguntas pueden ser abiertas o cerradas. Dentro de las cerradas, las respuestas pueden presentarse en diversas formas. Es decir, pueden ser dicotómicas, donde hay respuestas de sí, no, de acuerdo, nada de acuerdo, o de alternativas múltiples. Y dentro de estas alternativas múltiples puede haber categoriales. Pueden ser ante una pregunta de cuál cree usted es el mayor problema del país en la actualidad. Las alternativas pueden ser económico, político, cultural, social, otros. O sino también dentro de las alternativas múltiples están las ordinales. Y acá puede ser una pregunta: ¿qué opina usted del memorándum de entendimiento con Irán? Y las alternativas posibles pueden ser nada de acuerdo, poco de acuerdo, muy de acuerdo. Y en el caso de las alternativas múltiples, también cabe destacar que si se permiten más de una respuesta, es decir, que el encuestado no está obligado a elegir solo una de las alternativas, estas toman el nombre de preguntas de respuestas múltiples. A su vez, se llama pregunta espontánea aquellas cuyo conjunto de respuestas es finito. Es decir, por ejemplo, a la pregunta ¿a qué partido votó usted en la última elección? Acá la lista de alternativas que se presenta, ya sea que se le dé al encuestado o solamente otorguemos la pregunta y no la respuesta, el encuestado va solamente a tener la posibilidad de contestar sobre alguno de los partidos políticos, por ejemplo, que se presentaron en la última elección, o las posibilidades que permita el sistema electoral determinado. No podría contestar que votó a un partido el cual no estuvo presente en la última elección. Y si sometemos a consideración el conjunto de respuestas, acá esto será guiado. Otro tipo de preguntas son las llamadas filtro o de pase, cuyas respuestas reorientan a diferentes segmentos de la encuesta o reorientan hacia distintos segmentos de la muestra. Y finalmente tenemos las preguntas de clasificación que se orientan a recolectar datos sociodemográficos como género, edad, estado civil, etc. Pese a los cuestionamientos que el último tiempo ha tenido la encuesta como técnica de recolección de datos, la minimización de los errores depende fundamentalmente de la toma de decisiones adecuadas en cuanto a la selección de la muestra y del ajuste y la validez de los instrumentos utilizados. Entonces, para minimizar justamente estos errores y de acuerdo a los objetivos de nuestra investigación, debemos cuidadosamente seleccionar la muestra con la que vayamos a trabajar, las preguntas que vayamos a formular, debemos mantener una coherencia en el cuestionario, asimismo como la validez de los indicadores que vamos a utilizar e incluso la idoneidad de los encuestadores si llegamos a trabajar con ellos y tener en cuenta siempre la posibilidad de no respuesta.
Y aquí debemos considerar un supuesto inverificable, dice Bourdieu, de las encuestas de opinión pública, aún teniendo en consideración la realización de la misma en forma anónima y la protección de los datos personales de los encuestados, que el individuo expresa, lo que él expresa es siempre considerado como una opinión de un sujeto que dice la verdad. Entonces, todas estas cuestiones son importantes a la hora de pensar que esta técnica nos debe permitir hacer generalizaciones y utilizarla en tanto responda a los objetivos y problemas de nuestra investigación. Es así que, pese al relevante rol de la encuesta, por su popularidad, la importancia en el terreno de las ciencias sociales para estructurar datos y su eficiencia para obtener información de gran número de individuos y de variables, lo que permite su posterior análisis estadístico, algunos autores relativizan su utilidad. En este caso, Bourdieu cuestiona la objetividad de la encuesta y sostiene que el recurso a la misma parte de 3 postulados que deben ser reconsiderados. El primero de ellos tiene que ver con el supuesto de que todos pueden tener una opinión y que la opinión está al alcance de todos. El segundo se relaciona al erróneo hecho de considerar que todas las opiniones tienen el mismo peso, dice él. Y el tercero, por su parte, se vincula al supuesto de que, porque todos respondan a la pregunta, existe un consenso social sobre los problemas relevantes. Entonces, este autor critica fundamentalmente las encuestas de opinión pública, las cuales considera un instrumento de acción política. Lo mismo sostiene en relación a que éstas buscan reforzar la idea de unanimidad de la opinión política y pública y refuerzan relaciones de poder existentes. De esta manera, el autor sostiene y defiende que no es para nada deseable representar el estado de la opinión mediante porcentajes. Hasta aquí lo que es el tema de encuestas, donde ustedes pueden ampliar la información con los autores que nosotros aquí les dejamos y que tienen a disposición en la bibliografía del programa. Muchas gracias.